Si sembramos para Dios con nuestro dinero, Él promete pagarnos de regreso con bendiciones materiales. Hay varios textos del Antiguo Testamento que parecen dar la impresión que Dios promete bendecirnos cuando diezmamos. Obvio, esos versículos se usan bastante por los falsos maestros, motivados por las ganancias deshonestas, para hacerse ricos por medio de los diezmos de los hermanos. ¿Cómo debemos entender esos versículos en donde Dios promete bendecir a los que diezman? Bueno, uno de los versículos más citados acerca del diezmo se encuentra en Malaquías 3:10. Así que vamos a verlo y verlo en su contexto. Dice lo siguiente, Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pienso que la clave para comprender ese versículo es ponerlo en su contexto canónico, es decir, ver su lugar en el desarrollo de la Biblia. Lo que pasa es que Malaquías se escribe cuando Israel está en una teocracia con Jehová. El antiguo pacto todavía está vigente. Dios es el rey de Israel y la Torá es la ley de la nación. Ahora, el antiguo pacto es un acuerdo, ¿no? Y en el pacto Dios prometió hacer ciertas cosas e Israel prometió hacer otras cosas, siempre y cuando el otro cumplía con su parte. Y Deuteronomio 28 especifica lo que Dios prometió hacer. Prometió bendecir a Israel en todo y de manera material. No se iban a enfermar nunca. Todos iban a ser ricos. Nunca perderían ninguna batalla. Dios prometió abrir el cielo y bendecirles con todos. Hay 12 versículos enteros en donde Dios enumera todas las bendiciones que Él les iba a dar. Pero luego en Deuteronomio 28, versículo 13, Él dice lo siguiente. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, no estarás abajo. Sí, ahí está la clave, la condición. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y lo cumplas, y si no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy. Entonces, si Israel obedece perfectamente a Dios, recibiría bendición tras bendición. Lamentablemente nunca vemos esto en el Antiguo Testamento porque Israel nunca obedeció como nación. No eran perfectos. Así que Dios no les bendijo con la lista de bendiciones, sino más bien le dio la segunda mitad de Deuteronomio 28, en donde Dios les explica, si es que Israel desobedece, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, entonces dice que iba a haber maldición, sequía, hambre, asedio, langostas, pérdida de batallas, pérdida de hijos, que iban a comer sus hijos en el asedio, disciplina y cautividad. Y esto tristemente es lo que vemos en el Antiguo Testamento, el registro de la disciplina de Dios por el pecado de Israel. Pero esto no significa que las promesas de Dios, las bendiciones que Él enumera en la primera sección de Deuteronomio 28, no seguían siendo vigentes. Si Israel obedeciera, recibiría bendición. Y una de las condiciones del pacto que Dios dio a la nación de Israel fue precisamente el diezmo. Los israelitas debían tomar una porción de sus ingresos y pagarlo a los levitas para el gobierno del tabernáculo. En Números 18:21 dice lo siguiente: He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, si queremos pensarlo en el contexto, Israel es una nación.
La ley de la nación es la ley de Moisés y Dios, el rey, pide que la gente pague parte de sus ingresos al gobierno. Ahora, en nuestra cultura, ¿cómo llamamos esto? Pues es un impuesto, que paguemos una porción de nuestros ingresos al gobierno. Y la verdad es que a veces la gente piensa que el diezmo es solamente los 10%, pero es mucho más, porque hubo varios diezmos. Se calcula que el israelita promedio debía pagar mínimo el 25% de sus ingresos al rey, a Jehová. Ahora, otra pregunta. Si un israelita no pagaba su diezmo, no pagaba sus impuestos, ¿cómo llamamos esto? Pues lo llamamos robo, está robando del gobierno. Y en una teocracia donde el rey es Dios, ¿de quién está robando? Está robando del rey, de Jehová. Entonces, con este contexto, regresemos a Malaquías 3. Con el contexto, vemos en Malaquías 3:7 de que Dios acusa a Israel de pecado. Dice, os habéis apartado de mis leyes. Pero lamentablemente Israel lo niega y les llama al arrepentimiento. Dice, volveos a mí. Ok, es decir, de que los israelitas debían arrepentirse, ¿no? Pero ellos lo niegan. Otra vez dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces Dios explica cómo es de que ellos habían pecado, cómo debían arrepentirse. Y Él les dice, ¿robará el hombre a Dios? Y vosotros me habéis robado. Y luego ellos lo niegan nuevamente y dicen, ¿en qué te hemos robado? Y es hasta ahí en donde Dios explica, en vuestros diezmos y ofrendas. La forma en que Israel había pecado contra Jehová en este contexto es de que le estaban robando por no pagar sus diezmos y ofrendas. Y entonces explica que están siendo maldecidos porque están desobedeciendo al pacto. Es por eso que estaban recibiendo los juicios, la disciplina de Deuteronomio 28. Pero si eso es cierto, que estaban siendo disciplinados por su pecado, entonces lo inversa también es cierto. De que si se arrepienten y obedecen al pacto, si daban sus diezmos y obedecían la ley, entonces Dios les bendeciría con las bendiciones enumeradas en Deuteronomio 28. De que Dios iba a abrir el cielo y derramar su bendición sobre ellos. Ok. Esto es básicamente lo que dice y significa el versículo 10 para Israel. La pregunta que surge para nosotros es, ¿cómo es de que esto aplica al cristiano de hoy? La verdad es que ya no estamos bajo el antiguo pacto, no estamos en una teocracia. Cristo cumplió la ley por nosotros. No tenemos que pagar impuestos a la iglesia. Ahora la ofrenda es voluntaria. Pablo dice que cada uno debe dar como propone en su corazón, según Corintios 9:7. Y la verdad, hermanos, es mejor que sea así. Es mejor, ¿no? Cristo ya cumplió la ley por nosotros y qué bueno, porque las bendiciones del nuevo pacto son superiores a lo físico, ¿no? Dios no está trabajando solamente ahora en lo físico, en bendiciones materiales. Ahora está transformándonos desde adentro. Ahora está formando a Cristo en nosotros para que después en la gloria, cuando Dios erradica el pecado en nosotros, cuando llegamos a la gloria, vamos a poder gozarnos también de todas las bendiciones materiales que Él ha preparado por nosotros en la eternidad. Pero acá en la tierra, Dios no nos promete bendiciones materiales como lo hizo con Israel, sino que nos da una mejor promesa, que es apariencia a la imagen hermosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.